Yo soy Carlos Slim. Estás viendo Mentalidad Carlos Slim. Durante décadas he visto algo muy simple y muy duro a la vez. La mayoría no se arruina por falta de oportunidades. Se arruina porque comete los mismos errores una y otra vez. No por falta de inteligencia, por falta de criterio. Yo construí mi primer millón después de los 30. El gran patrimonio llegó muchas décadas después. La diferencia no fue un truco mágico, ni una acción secreta ni información privilegiada. La diferencia fue dejar de hacer tonterías financieras, dejar de jugar con el dinero, empezar a respetarlo. Hoy no voy a hablarte de fórmulas perfectas, voy a darte algo más útil, una lista de 7 errores que te pueden costar décadas, no meses, no años, décadas. Si ya estás cometiendo 3 de estos 7, en la práctica llevas 10 años de retraso. Así que escucha con atención. Esta es la mentalidad Carlos Slim, aplicada a las lecciones de Charlie Munger y de los grandes inversores del mundo. Error número 1. Aprende solo de tus errores, en lugar de aprender de los errores de los demás. Desde la mentalidad Carlos Slim. Esto es un lujo que nadie puede darse. No hay tiempo para equivocarse en todo. No hay capital suficiente para pagar cada error en carne propia. Yo nunca fui tan ingenuo como para creer que podía tropezar en todas las piedras y aún así llegar intacto a la meta. Por eso estudié obsesivamente. No historias románticas de éxito, no frases motivacionales. Estudié fracasos, caídas, quiebras, fraudes. Tomé nota de cada gran crisis del mercado, cada burbuja, cada recesión, cada depresión económica. Porque los patrones se repiten, cambian los nombres, cambia la moda, cambia la tecnología. La psicología humana no cambia. La manía de los tulipanes en Holanda, la burbuja del Mar del Sur en el siglo XVIII, las manías ferroviarias en el siglo XIX, la burbuja.com, la burbuja inmobiliaria, la burbuja cripto, distintos activos, la misma sensación de euforia, la misma frase peligrosa. Esta vez es diferente, nunca es diferente. En la Gran Depresión hubo gente que lo perdió todo por comprar acciones con dinero prestado. Compraban en margen, el mercado cayó. Llegaron los margin calls, los obligaron a vender en el peor momento. Se quedaron sin acciones y con deudas. El juego perfecto para destruir patrimonio neto en tiempo récord. Yo aprendí la lección sin tener que vivir ese desastre. Aprendí leyendo, aprendí viendo las cicatrices ajenas. Conclusión práctica desde la mentalidad Carlos Slim. Nada de apalancamiento irresponsable. Si no puedo comprar un activo sin deuda peligrosa, no lo compro. Lo mismo con las biografías. Andrew Carnegie cometió errores. John Don Rockefeller cometió errores. Incluso Benjamin Franklin hizo inversiones ridículas. Pero dejaron registradas sus equivocaciones. Tomaron notas. Escribieron cartas. Dejaron un mapa de lo que no hay que hacer. Tu problema hoy no es falta de información. Es falta de disciplina para estudiarla. Pierdes dinero en cripto y actúas sorprendido. Como si fueras el primer ser humano que cae en un esquema de enriquecimiento rápido. Compras cerca del máximo histórico, vendes después del desplome, y aún así dices que tuviste mala suerte. La realidad es simple, no te tomaste en serio tu educación financiera, no te tomaste en serio la historia del mercado. Desde la mentalidad Carlos Slim, esto se corrige con método. Un caso serio de desastre de inversión al mes. Solo uno. Un mes estudias laburbuja.com y el caso de empresas como PETS.com o Webvan. Otro mes estudias la crisis de 2008, Lehman Brothers, Bear Stearns, los errores de la banca de inversión. Otro mes estudias Long Term Capital Management, un fondo de cobertura dirigido por premios Nobel, que casi hace colapsar el sistema. Otro mes estudias Enron y su contabilidad creativa. Cada historia correctamente analizada es un golpe menos contra tu propio patrimonio. Es más aburrido que ver videos de las próximas 10 acciones para multiplicar tu dinero. Sí, pero es mucho menos aburrido que pasar 20 años tratando de recuperar lo que perdiste por ignorar estas lecciones. Error número 2. Compras cosas que no entiendes. Yo tengo una regla muy simple. Si no lo entiendo de forma clara y sencilla, no lo compro. Punto. Desde la mentalidad Carlos Slim, entender significa
poder explicar qué hace el negocio, cómo genera flujo de caja y qué lo protege de la competencia. Nada más, nada menos. La mayoría hace lo contrario. Investiga durante una hora un electrodoméstico barato, lee reseñas, compara modelos, pregunta por el consumo de energía y luego coloca $10,000 en una acción o en un activo cripto, porque alguien en redes sociales dijo que iba a la luna. Eso no es inversión, eso es juego. Y el mercado no perdona a los jugadores. Yo he dejado pasar oportunidades enormes, empresas que se multiplicaron por 50 o 100. Dormí tranquilo, porque no las entendía. Y desde mi criterio, es mejor perder una oportunidad que perder dinero en algo que no comprendes. En la década de los 90 mucha gente decía que quien no invertía en tecnología no entendía el futuro. Cuando llegó la caída, el futuro se llevó consigo los ahorros de millones de personas. Yo preferí quedarme con lo que podía analizar en profundidad, menos glamoroso, más sólido. Lo mismo ocurrió con empresas como Amazon en sus primeros años. Su modelo no era evidente para todos. Si no te cuadraban los números, si no entendías cómo crearía valor sostenible, lo prudente era quedarse fuera. Es preferible decir no a algo que pudo salir bien, que entrar en algo que no comprendes y que puede destruir tu capital. Aquí entra un test sencillo que utilizo desde hace años. Si no puedes explicarle tu inversión a un niño de 10 años en un lenguaje simple, no entiendes realmente lo que haces. Un ejemplo claro. Poseo una parte de una compañía que vende refrescos. A la gente le gusta la bebida. La compra todos los días. La empresa gana dinero. Comparte una parte de esas ganancias conmigo como accionista. Este es el tipo de negocio que puedo evaluar. Modelo conocido. Demanda estable. Estructura clara. Ahora intenta explicar, con el mismo nivel de claridad, un producto financiero sintético apalancado con derivados que dependen de mecanismos de consenso cripto. Si necesitas una pizarra y 15 minutos para describirlo, no lo entiendes. Desde la mentalidad Carlos Slim, esto tiene una traducción directa. Si no puedes decir en una frase cómo gana dinero un activo, no es inversión, es especulación. Toma tu portafolio completo, acciones, bonos, cripto, fondos de cobertura. Para cada posición responde en voz alta. ¿Cómo genera dinero este activo? Si tu respuesta no es simple y concreta, estás asumiendo más riesgo del que crees. Error número 3. Tienes prisa. Quieres ser rico para el jueves. El mercado no funciona así. La economía real no funciona así. Mi patrimonio se construyó en décadas, mucho más de 30 años. No fueron 3 meses de suerte, no fueron 3 años de moda, fueron muchos años de disciplina, reinversión y paciencia. El dinero grande no se hace comprando y vendiendo todo el día. No está en el intento de adivinar el mínimo ni el máximo. Está en mantener buenas posiciones durante largos periodos. Pero al inversor promedio le cuesta mucho no hacer nada. Ve a alguien ganar 200% en una acción especulativa y pierde la calma. Siente que se queda atrás. Entra tarde. Sale mal. Paga impuestos. Paga comisiones. Y 10 años después su portafolio no refleja el esfuerzo que puso. Mientras tanto, alguien que eligió un fondo indexado simple sobre el mercado amplio, pagó pocas comisiones, mantuvo su posición y siguió con su vida, obtiene rendimientos razonables y sostenidos, sin drama, sin estar pegado a la pantalla. Mientras tanto, alguien que eligió un fondo indexado simple sobre el mercado amplio, pagó pocas comisiones, mantuvo su posición y siguió con su vida, obtiene rendimientos razonables y sostenidos, sin drama, sin estar pegado a la pantalla. Desde la mentalidad Carlos Slim, el interés compuesto es el centro del juego. Un rendimiento moderado pero consistente, año tras año, transforma cantidades pequeñas en patrimonios grandes. 20% anual durante muchas décadas. Parece aburrido, es lento al principio, pero con el tiempo la curva se acelera. Lo mismo ocurre con 10% anual si eres constante en tu inversión. La clave es no destruir ese proceso con apalancamiento innecesario, compras impulsivas, ventas por miedo o rotación excesiva del portafolio.
Cuando alguien me muestra muchas operaciones al año, lo que veo no es sofisticación, veo fricción, veo comisiones, veo impuestos por ganancias de capital, veo desgaste emocional. Si llevas 5 años invirtiendo de manera activa y tu resultado es peor que un fondo indexado simple sobre el índice amplio de Estados Unidos, en términos técnicos, no estás invirtiendo. Estás apostando contra las probabilidades. Desde la mentalidad Carlos Slim, la prioridad no es encontrar el próximo caso extraordinario, como Tesla, o el próximo activo cripto de moda. La prioridad es evitar los grandes errores que te sacan del juego. No necesitas cuadrangulares. Necesitas no poncharte. Error número 4. Confundes diversificación con acumular todo lo que ves. En teoría, diversificar reduce el riesgo. En la práctica, muchos la usan como excusa para no pensar. Compran 20 acciones, luego 30, luego 50. Agregan bonos, bienes raíces, materias primas, oro, cripto. Terminan con un portafolio que es una copia cara del mercado. El resultado real, rendimiento promedio, más trabajo, más comisiones, más impuestos. Charlie Munger fue muy claro al respecto. La diversificación excesiva es protección contra la ignorancia. Si no sabes lo que haces, repartes. Si sabes lo que haces, concentras en pocas posiciones que entiendes. Hubo un momento en que una parte enorme de su patrimonio estaba en una sola empresa, Berkshire Hathaway. No era un acto de inconsciencia, era un acto de conocimiento profundo del negocio, de su equipo directivo y de su estructura de generación de valor. Desde la mentalidad Carlos Slim, concentración responsable significa pocas posiciones muy estudiadas. No significa apostar todo en algo que no comprendes. Significa conocer a fondo cada empresa en la que pones una porción relevante de tu capital. Si tienes más de 20 acciones individuales, es probable que no sigas de forma rigurosa los reportes anuales de todas, sus estados financieros y su contexto competitivo. No te alcanza el tiempo, no te alcanza la atención. En ese caso, llamar a eso inversión activa es una ilusión. Es un fondo indexado casero, menos eficiente y con más errores. La alternativa racional es simple. O te concentras en 8 a 12 negocios que entiendas muy bien, o aceptas que no quieres o no puedes dedicarte a ese nivel de análisis y eliges un fondo indexado de bajo costo. Ambas opciones son válidas. Lo que no tiene sentido es pagar el precio de las dos a la vez. Error número 5. Estás perdiendo dinero en comisiones e impuestos sin verlo. Este punto es técnico, y precisamente por eso muchos lo ignoran. Y ahí está el problema. Cada punto porcentual de comisión anual se acumula durante décadas contra ti. Cada rotación innecesaria de tu portafolio genera impuestos sobre ganancias de capital que recortan tu rendimiento real. No es teoría, es aritmética básica aplicada al dinero. Imagina dos personas que invierten la misma cantidad cada año durante 30 años. Una usa un vehículo de inversión de bajo costo con un índice amplio y apenas mueve nada. La otra paga comisiones más altas y rota sus posiciones constantemente. Al final del periodo, la diferencia entre un gasto de 0,4% anual y uno de 1% no es una cifra pequeña, es una diferencia de cientos de miles de dólares acumulados. Desde la mentalidad Carlos Slim, minimizar comisiones e impuestos es una parte central de la estrategia. No se vende un buen activo solo por miedo a ver subir o bajar el precio a corto plazo. Se mantiene mientras el negocio siga siendo sólido. Cuanto menos se rota, menos se paga al fisco por ganancias de capital y menos se entrega en comisiones a intermediarios. En Berkshire Hathaway llevaron esto al extremo al no repartir dividendos. Mantener el capital dentro de la empresa permitió reinvertir sin que los accionistas pagaran impuestos cada año por ese flujo. Eso potencia el ritmo del interés compuesto sobre el capital total. Tú, en cambio, puedes estar haciendo lo opuesto. Comprar y vender todo el tiempo. Cerrar posiciones a corto plazo y pagar la tasa más alta sobre tus ganancias de capital.
Cambiar de fondo con frecuencia sin evaluar el impacto de la comisión. Desde la mentalidad Carlos Slim, el ejercicio práctico es claro. Revisa cuánto pagaste en comisiones y en impuestos relacionados con inversiones en el último año. Suma todo. Si ese monto supera el 1% del valor de tu portafolio, le estás dejando demasiado dinero sobre la mesa. Corregir este punto no requiere genialidad, requiere disciplina, menos operaciones, vehículos de bajo costo, perspectiva de largo plazo. Error número 6. Dejas que tus emociones tomen el control de tus decisiones financieras. Tu enemigo principal no es el mercado, no es la economía global, no es la política monetaria de la Reserva Federal, no es Wall Street. Tu enemigo principal eres tú, tus impulsos, tu miedo, tu codicia. En las caídas fuertes, el miedo domina. En las euforias domina la codicia. Y en ambos extremos la mayoría actúa al revés de lo que debería. Vende cuando los precios están descontados. Compra cuando están inflados. Lo vimos en la crisis de 2020. Choque sanitario. Incertidumbre total. Caída rápida del índice amplio. El pánico llevó a muchos a liquidar sus posiciones justo en la zona de oportunidades. Meses después, el mercado había recuperado niveles e incluso marcado nuevos máximos. Quien vendió por miedo selló sus pérdidas. Luego llegó la fase de euforia. Activos cripto en máximos, empresas sin fundamentos subiendo, activos especulativos alimentados por redes sociales. La sensación era que cualquiera podía ganar, que el momento era irrepetible. Ahí entró el pequeño inversor con prisa. Compró caro. Después vio cómo la misma volatilidad le borraba gran parte de su dinero. Desde la mentalidad Carlos Slim, las reglas no se escriben en el medio del pánico, ni en la cima de la euforia. Se escriben en frío. Antes, reglas como estas. No vender posiciones sólidas durante un desplome general, si no necesitas el dinero para vivir. No perseguir un activo solo porque subió rápido en poco tiempo. No revisar tu portafolio 10 veces al día. No tomar decisiones importantes de inversión en momentos de miedo o euforia. Las anotas, las mantienes visibles, y cuando llega la siguiente crisis, las sigues, aunque tu sistema nervioso te diga lo contrario. La estructura emocional humana está diseñada para sobrevivir en entornos de peligro físico a corto plazo. No está diseñada para gestionar volatilidad financiera a largo plazo. Si no lo entiendes, tus emociones van a chocar una y otra vez contra la lógica de la economía. Error número 7. Abandonas demasiado pronto. Este es el error que destruye más riqueza. No porque te haga perder dinero de golpe, sino porque corta el proceso justo cuando estaba por empezar a acelerarse. Los primeros años de acumulación de capital son lentos, molestos. Pones dinero mes a mes, ves avances pequeños. Un año sube, otro año baja. Parece que no pasa nada. Parece que el esfuerzo no vale la pena. En esa fase mucha gente se rinde. Dice que el sistema está arreglado, que solo los muy ricos pueden ganar, que el pequeño inversor no tiene posibilidades. Y vuelve a la lotería, a las apuestas, a la queja. Desde la mentalidad Carlos Slim, lo que ocurre es exactamente lo contrario. La fase lenta es la fase necesaria. Es el periodo en el que construyes disciplina, músculo financiero, hábito de inversión y volumen inicial de capital. Sin esa base nunca llegas a la fase en que el interés compuesto hace el trabajo pesado por ti. El primer tramo hasta $100,000 ahorrados e invertidos es el más difícil, parece eterno. Ahí se quiebra la mayoría. El segundo tramo es más rápido, el tercero aún más. Cuando tu portafolio alcanza cierto tamaño, los movimientos anuales empiezan a ser mayores que lo que podías ahorrar en varios años de trabajo. Ahí ves la aceleración real, pero no llegas a ese punto si estás cambiando de estrategia cada 2 años. Pasas de acciones a bienes raíces, de bienes raíces a cripto, de cripto a opciones, de opciones a cualquier promesa de rendimiento instantáneo. El mercado accionario global ha ofrecido, en promedio histórico, un rendimiento cercano al 10% anual a largo plazo, atravesando guerras, crisis, inflación y recesiones. Si aportas de forma constante, eliges vehículos razonables y no haces cosas destructivas,
La probabilidad de construir un patrimonio significativo en 30 años es muy alta. No depende de magia, depende de constancia. Desde la mentalidad, Carlos Slim, la instrucción es concreta. Elige una estrategia seria, valor, dividendos, índices, negocios que entiendas. Comprométete con un horizonte de 30 años, no de 3. Acepta que habrá crisis, acepta que habrá periodos aburridos, acepta que otros parecerán avanzar más rápido con apuestas de moda. Tu tarea es seguir, aportar, reinvertir, evitar errores graves. Ahora junta todo, 7 errores, aprender solo de tus golpes y no de los golpes ajenos, comprar lo que no entiendes, querer resultados inmediatos, diversificar de forma caótica, regalar rendimiento en comisiones e impuestos, obedecer a tus emociones, abandonar justo antes de que el proceso empiece a funcionar. Evitar estos 7 errores no te vuelve un genio, te vuelve consistente, y la consistencia, en finanzas, vale mucho más que la brillantez intermitente. Yo soy Carlos Slim, y así interpreto la mentalidad de Charlie Munger y de los grandes inversores del mundo, no como un conjunto de frases inteligentes, sino como un sistema para no destruir tu propio camino hacia la riqueza. Desde la mentalidad, Carlos Slim, esto significa una cosa muy clara: sé paciente, sé disciplinado, no te engañes, respeta al dinero y respeta al tiempo. Si haces eso durante décadas, sin exhibicionismo, sin juegos, sin autoengaño, no necesitas suerte extraordinaria, necesitas constancia. Estás viendo mentalidad Carlos Slim. Si llegaste hasta aquí, no estás buscando trucos, estás buscando criterio. Ahora te toca aplicarlo.